Olga Bustamante de Llenó, Capilla del Señor, que nos deja su teléfono. Y Olga necesita 1 o 2 vacas Jersey para leche. Dice si alguien se las puede vender. Y nos deja el teléfono para que las llamen. 1 o 2 vacas Jersey para leche. Necesita Olga Bustamante, que está en Llenó, Capilla del Señor. Vamos a ver si esta productora le podemos conseguir alguna vaquita. A lo mejor la quiere tener en el patio de la casa, qué sé yo. Pero bueno, lo cierto es que necesita 1 o 2 vacas Jersey. Estamos junto al contador Santiago Sáenz Valiente. Obviamente nos vamos a meter y de lleno en el tema retenciones, pero queremos charlar varias cositas más contigo, Santiago. Gracias por haber venido, por haberte molestado en venir, un gusto grande. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Santiago, llegan las retenciones y uno ve todo en el aparato fiscal que tenemos, lo que significa este tema, y creemos que el desconocimiento de los productores sobre esto es enorme, y me gustaría que te explayaras un poquitito en este tema. Es decir, El tema de retenciones es difícil tratarlo aislado, ¿no? Primero hay un problema de terminología. En realidad son derechos de exportación. Llamarlo por su nombre, es un impuesto. El problema también, por supuesto, derecho de exportación o impuesto a la producción, en definitiva. Tenemos grandes problemas porque es un impuesto a los ingresos y no es un impuesto a la ganancia, no es un impuesto a la capacidad contributiva. Claro, o sea, da lo mismo que vos produzca 20 toneladas a que produzca 20.000 toneladas. No, diría que lo mismo esencialmente es que ganes el 70% sobre el precio que el 20% que el 10%, ¿no? O sea, el problema va así, el problema va a la capacidad de contribuir. Es un eterno tema, es decir, la base de los impuestos es en función de la capacidad de contribución. Y esa capacidad de contribución se reflejaría en la ganancia. Todos los productores tienen ganancias distintas. Ustedes lo dijeron hoy temprano. Dijeron, bueno, no es lo mismo estar a 1000 kilómetros de los puertos que estar a 100, a 10. Sí. Es decir, no es lo mismo aplicar más o menos fertilizantes, más o menos agroquímicos. No es lo mismo la repartija de los gastos fijos dentro de cualquier explotación. No es lo mismo un pequeño productor que un mediano que un grande. No es lo mismo la intensidad o la tecnología que se aplica. No es lo mismo maquinaria propia del contratista. Es decir, la ganancia es la base. Yo siempre digo, para mí, la capacidad contributiva es la esencia. El impuesto es la consecuencia. Es decir, si hay capacidad contributiva, y bueno, hay que contribuir, los gastos del Estado se necesitan. Es el costo de vivir en sociedad, eso una vez lo dijo un director, y yo creo que es cierto. El punto es que esto tiene que tener como más coherencia, tiene que ser un sistema tributario que contemple más la progresividad y por otro lado la neutralidad, porque vos sabés que internacionalmente está establecido que los impuestos tienen que afectar lo menos posible a la actividad económica. Eso no es algo que se nos ocurre a nosotros, es un principio internacional. Es decir, es necesario aplicar tributos, pero estos tienen que tener tasas relativamente razonables para que, no es fácil incentivar, pero por lo menos para que los impuestos se paguen por medio de que haya una cultura tributaria mayor y que, por el otro lado, que la tasa no sea suficientemente elevada como para que empiece la evasión, porque esto es una curva que está estudiada, de que a determinado nivel de tasas la evasión empieza a aumentar y la recaudación empieza a bajar. Ahora, Santiago, ¿se puede aplicar un sistema en cuanto a las retenciones discriminatorio así por región? Digamos, San Luis paga tanto, Buenos Aires paga tanto porque está más cerca de los puertos, lo que hablábamos hoy con Alfredo. 35% para la soja para todo el país, pero no es lo mismo un tipo que vive a 1000 kilómetros. ¿Se puede? ¿Hay un sistema como para aplicar así? Yo lo desconozco, lo que sí te puedo decir es que en realidad las retenciones en sí es algo que no es algo racional, me parece a mí. Es decir, y menos este nivel de retenciones, y en todo caso, vos fíjate que es una recaudación de impuesto no coparticipable. Se le saca a las jurisdicciones ricas toda la riqueza que generan, valga la redundancia, y toda esa recaudación va para el Estado Nacional. Acá hay que hacer todo un cambio de lo que es la distribución de la recaudación. Fíjate que solo escasamente la mitad del total de la recaudación de impuestos nacionales se reparte. Hay problemas no solo sobre la cantidad que se reparte, sino sobre los impuestos que se reparte y además sobre el criterio o la metodología que hay para repartir todo esto, que es indispensable hacer un replanteo
absoluto de la coparticipación federal. Santiago, ¿por qué deben existir las retenciones? ¿No tendría que ser suficiente con que aquel al que se le retiene aporte vía impuesto a las ganancias? Bueno, eso comparto absolutamente con vos. Es decir, es indispensable que se tribute el impuesto a las ganancias porque es un impuesto progresivo. Respecto del impuesto a valor agregado, que claramente es regresivo y que perjudica totalmente a los que menos regresivo, tienen. Exactamente, es una locura. Absolutamente, y la tasa del 21% es muy elevada respecto al resto de los países del mundo prácticamente. El impuesto a las ganancias requiere previamente también una modificación absoluta. ¿Vos sabés lo que yo haría en este momento? Yo aprovecharía, si van a mantener las retenciones, que se mantengan 2 meses nada más, 3 meses. Pero que al mismo tiempo inmediatamente introduzca una reforma absoluta a todo el sistema tributario. Si esto está, bueno, está, no la van a sacar el mes que viene, pero cambiemos el sistema tributario. ¿Qué tipo de reforma general? Yo creo que la mayoría de los impuestos deben cambiar. Vos fijate, en este momento y en este año han cambiado impuestos a las ganancias con mayores distorsiones. Toda esta reforma que ha salido con aparentes beneficios para las personas físicas que están en relación de dependencia, es cierto, para determinados niveles, hasta 7.000 pesos, tienen grandes beneficios los que están en relación de dependencia, pero 7.001 empieza con una distorsión espantosa, pasan de pagar 4.000 pesos anuales a 11.000, una cosa que no tiene ningún sentido. Las tablas progresivas de impuesto a las ganancias, la progresividad de impuesto a las ganancias hoy no existe, porque se llega a la tasa del 35% después de 120.000 pesos anuales de ganancia, con lo cual la progresividad no existe. El tema de bienes personales, que está hoy en el tapete, que estamos con aprobado diputados sin modificaciones. La verdad, se habla de que el mínimo no imponible aumenta de 102.300 a 305.000. No es cierto. Esto no es cierto. ¿Por qué? Porque no es cierto. El impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, el mínimo, lo derogarían con esta reforma. No es que lo aumentarían. Lo que hacen es una tabla que hasta 305.000 pesos no se paga nada. Pero 305.000 uno paga sobre el total. No hay mínimo. El que paga 500 pesos pasa a pagar 1.500. Le triplican el impuesto a la clase media que esté con un nivel de patrimonio de $100.000 para arriba. Es decir, esto es francamente preocupante, pero esto viene atado con toda una serie de, por lo menos de visión mía respecto del impuesto a los bienes personales que tiene que cambiar totalmente, tiene que considerar pasivos, tiene que haber progresividad. Es decir, todo esto es largo explicar. Pero, en definitiva, digamos, a mí lo que me preocupa es que lo poco que se está modificando no condice con los principios tributarios esenciales que se pregonan internacionalmente, o sea, tenemos que apuntar a un crecimiento del país, tenemos que apuntar justamente a una inversión, y fíjate que el campo es el primero que reinvierte en tecnología y no se lleva la plata al exterior en general. Reinvierte, genera puestos de trabajo y todo este efecto multiplicador que tiene el agro, evidentemente se va a ver frenado por las retenciones, por el impuesto a la producción Yo creo que evidentemente tiene que haber un cambio y creo que, bueno, tenemos muchos problemas. Con el impuesto a las ganancias no hemos mencionado algo que es esencial, ¿no? La falta de aplicación del ajuste por inflación. ¿Cómo puede ser que sigamos sin aplicar la corrección de valores para llegar a la capacidad contributiva real, a la ganancia real? Vos hoy hablabas, que te escuchaba de manera muy temprano, que en realidad el campo por ahí tiene 9 años de pérdida y pagan las ganancias y no pagan las pérdidas. Bueno, relativamente, evidentemente los quebrantos se trasladan, esto está previsto, pero se trasladan a valores nominales en los últimos años, desde el año 92. No, yo lo que decía es esto, que el Estado es socio en las ganancias, pero nunca socio en las pérdidas. O sea, vos te tenés que bancar todo. Inclusive los subsidios que han aparecido son complejos y respecto del total de fondos que se debieran distribuir en todo caso. Pero la idea es que el mercado tiene que ser libre, me parece a mí. O sea, no se puede estar sacando el bolsillo de uno, poniéndolo en el bolsillo al otro. Me parece que acá tiene que haber un cambio absoluto de criterio. Pero bueno, yo creo que igual
el campo tiene una gran potencia, igual vamos a llegar a las 100.000 toneladas, creo que 100 millones. 100 millones de toneladas, yo creo que evidentemente el crecimiento se va a dar igual por el empuje que tiene el agro, pero tenemos la oportunidad del mundo para salir, picar en punta, ¿no? Y bueno, esto se está perdiendo. ¿Nos permitís hacer una pausa? Por supuesto. En un ratito seguimos junto al contador Santiago Sáenz Valiente, hablando de todas estas cosas que nos pasan, y yo tengo una enorme intriga, y es saber cómo está visto, cómo está evaluado este tema de también la gran evasión que hay en todo el campo y en toda la comercialización, no solamente de granos, sino también de carne. Pero esto lo charlamos después de la pausa. Ya volvemos. Seguimos, van llegando mensajes, así que bueno, se nos complica un poquito el tema de los tiempos, porque estamos junto al contador Santiago Sáenz Valiente, charlando de todo lo que está pasando con el sistema impositivo y demás. Pedro Milcou nos llama desde Presidencia de la Plaza, nos da algunos valores que se pagaron el 13 de noviembre, precisamente allí, sobre, esto está hablando de lo picantito que está el mercado en este momento, vacas de 515 kilos que se vendieron a 2,55, de 418 kilos 2,65 y de 329 kilos 2,92. En este caso, bueno, son más livianitas, pero de todos modos. Gracias, Pedro. Isabel y Antonio Troncoso de Mercedes Corrientes, mis queridos amigos, dice: el jueves 15 Mercedes remataron Goicoechea, Guerra y Ábalos. Fue el aniversario de Goicoechea, se pagó el máximo de novillito 3,27 y no menos de 3 pesos. El ternero 3,50, 3,70. La vaca 2,37 el máximo y hasta 2 pesos se pagó. Mira, qué firmeza, ¿no? Gustavo Estanga de Los Toldos, le gustaría si le podemos explicar cómo el sistema de la hotelería en feedlot. ¿Cómo es el sistema de la hotelería en feedlot? Bueno, vamos a ver si podemos ahora, y si no el lunes en Mercado Visión, Gustavo, porque se nos van los tiempos. Ahora queremos charlar con Santiago. Guillermo Sonaglia de Azul dice: ¿por qué este país va al revés de la historia? ¿No saben que esto no funciona? Dice Guillermo Sonaglia, gracias. Y Nancy Valari de Curleti, de Bulnes, provincia de Córdoba: el aporte del socio en la sociedad de hecho es mucho mayor, dice. ¿Mayor que qué? Sí, yo leí y pasé inconcluso eso. No ¿será claro con relación a...? No sé, supongo que lo comparará con una sociedad anónima, con una SRL, no sé. Bueno, tiene un tratamiento totalmente distinto. Claro, supongo que debe ser La eso, sociedad de hecho tiene un tratamiento distinto. La sociedad de hecho es un sujeto tributario para algunos impuestos como es el IVA, y en realidad para impuestos a las ganancias lo que se hace es distribuir el resultado entre cada uno de los integrantes. De los socios. Sí, ¿no? Sí. Por ahí si tiene pérdida va a tener que hacer más aportes y más aportes para cubrir un poco esa A mí pérdida. me ha pasado, Santiago, de ir a un remate, por ejemplo, comprar Hacienda, y se acerca algún camionero, siempre los hay de los más amigos, de los más conocidos. Bueno, ¿te cargo la Hacienda? Bueno, dale, se va la voz. ¿En blanco o así como viene? Es común esa pregunta, es muy común. La otra, llama a un pintor, un electricista, un albañil, un carpintero, un mecánico. ¿Cuándo te dan una factura? Una factura A no, me parece ya de ciencia ficción, me parece una figura desconocida para la gente de campo. Pero no tenés factura, entonces no tenés defensa ante nada. Para la FIP, la platita tuya está acá. Aparece una mayor ganancia. La platita está acá, te aparece una ganancia fabulosa que vos no tenés, no la tuviste nunca. Pero cosas que son gordas, como que te fertilicen o te siembren y no te den factura. ¿Y vos qué haces? Bueno, ahí hay un tema justamente. No deberías contratarlo, pero tampoco hay tanta gente trabajando en el campo como yo para creo que Alfredo, sinceramente, esto tiene una vinculación directa también con la educación tributaria. Es decir, yo creo que la Argentina ahora está, a través de la FIP, intentando hacer algún tipo de, digamos, de cultura tributaria, educación tributaria a la gente. Creo que es poco, creo que tendría que incentivarse mucho más esto. Desde el punto de vista del campo, evidentemente, el contratista, el que tiene un oficio,
no está cumpliendo muchas veces, a pesar de que en realidad el documento que te daría sería un de monotributista, como bien vos decís, factura A sería muy difícil, de responsable inscripto, y ese es un gasto además que tenemos una gran limitación en la deducción, es todo un tema el monotributista bastante complejo, que estoy absolutamente en contra del régimen en sí, del monotributista. Hubiera preferido que hubiera quedado el régimen anterior, que se llamaba responsable no inscripto, porque hay muchas distorsiones entre un contribuyente y otro, y creo que no es racional, tampoco la equidad no se da ahí. Claro, además un tema tan ríspido, tan difícil como el de los impuestos, es inmanejable para alguien que a lo mejor tiene una educación primaria y a gatas. Sí, hacer una factura monotributista es algo muy sencillo. Sí, está bien, pero después llevar todo el tema de impuestos, ¿cómo lo formamos monotributista que vos seas? ¿Cómo haces con eso? No, el monotributista no presenta declaración jurada, paga una cuota mensual, eso es más sencillo. Pero yo te diría que si querés hablar de monotributista lo dejemos para una vez, porque es un tema muy largo y que genera mucha distorsión. Santiago, volviendo al tema de retenciones, desde el punto de vista impositivo, ¿hay algún motivo justificado como para rechazar hoy las retenciones? Yo creo que está lleno de motivos justificados para rechazarlas. Es decir, por un lado, que hablamos hace un ratito, es decir, la capacidad contributiva es la que debe ser contemplada. Sabemos que los costos han incrementado mucho. Algunos dicen, el campo gasta en pesos y cobra en dólares. ¿Cómo? No, al contrario, gasta en pesos, pero en pesos aumenta, en dólares la cantidad de dólares para todos los gastos necesarios, insumos, aumentan y estaríamos cobrando con un dólar de 2 pesos. Cuando en realidad el índice de inflación mayorista fue muy elevado, fue casi un 200%. Si tomamos el IPIM, índice de precios industriales mayoristas. Yo estoy preocupado porque creo, y espero que no trabe mucho la inversión y la reinversión y el crecimiento y la tecnología, todo esto. Pero hay muchos otros temas. Vos querías preguntarme algo. Yo creo que, una cosa antes que se me escape. Yo creo que el tema impositivo no está tan bien considerado por muchísimos operadores, ¿no? No hablo solamente de los que operan en negro, los que trabajan en negro y venden sus granos en negro o venden su hacienda en negro. Estoy hablando de que el productor mira los números secamente y dice, me mando a hacer soja, 250, 240 dólares la tonelada, y va y no lo encara bien el tema. Bueno, es decir, que el tema, tiene en cuenta todo el tema impositivo. Es que el efecto fiscal hay que considerarlo en cualquier planificación, o sea, tanto del agro como en cualquier otra. Es un costo necesario, es un costo que hay que contemplarlo, es un costo que hay que planificarlo. Además es muy alto. Bueno, sí, por supuesto, es muy alto, tenemos una tasa de impuestos a las ganancias del 35%, si vos te vas un poco para atrás, en el año 1980, ¿sabes cuál era la tasa? El 20%. Después subió al 30%, después subió al 35%, y la verdad es que hoy, respecto del resto de Latinoamérica, estamos en un promedio muy alto. Es que Latinoamérica está en el 28%. Los impuestos en nuestro país se generan para quedarse, no se van. Y se modificará alguno y se reemplazará en el mejor de los casos, pero se instalan y no se van. Los impuestos son necesarios, como hablábamos hoy. Creo que habría que hacer un cambio de toda la estructura. Fíjate, hoy hablábamos, ¿no? Algunas distorsiones que a veces preocupan. El tema de la venta de un inmueble, ¿no? Un inmueble rural. También vale para un inmueble urbano, pero esencialmente un inmueble que sea explotado, ¿no? Un inmueble explotado, como un inmueble rural explotado, comprado en el año 2000, o antes, se vende ahora y fíjate que el costo no se actualiza. El costo es en pesos considerado. ¿A qué te refieres el costo? Te pongo un ejemplo muy fácil. Yo compré un campo en el año 2000 en $500.000. Sí. Lo vendo en el año 2007 en $500.000. ¿Gané o perdí? Ni gané ni perdí, supuestamente, en moneda dura. Sí, bueno, correcto. El impuesto en ese ejemplo sería un costo de 500.000 pesos y un precio de venta de 1,5 millones de pesos. Quiere decir que es 1 millón, 35%, 350.000 pesos de impuesto. 120.000 dólares sobre una operación que no hubo ganancia. Es de terror. O sea, eso debería ser modificado. Esto es así. El tema es que se admite, y esto estuvo discutido, ahora hay fallos muy recientes, el tema de lo que se llama venta y reemplazo. Si yo vendo ese inmueble y reemplazo por otro inmueble productivo o bienes de uso productivos, yo puedo afectar la utilidad que me generó la venta del inmueble a la compra del otro. Es decir, difiero, no tengo una exención, difiero. Que por suerte acaba de salir otro fallo judicial favorable a este régimen, porque había dudas
El fisco había cuestionado esta operatoria para el agro por el inmueble rural, porque decía que no era amortizable, que eso está por verse. Que de paso te paso un aviso. El tema de los inmuebles rurales, vamos a estudiar ahora en Mar del Plata, esperemos que haya sol, más o menos vamos a entotar unos 300 contadores públicos, lo que llaman las jornadas tributarias de Mar del Plata, el Colegio Graduado de Ciencia Económica de Capital Federal, y vamos a estudiar todo el tema de los impuestos nacionales, provinciales y municipales de los inmuebles rurales. Ah, mira. Porque hay una gran preocupación. Sí, me imagino. Estás invitado, por supuesto, Néstor también, ¿no? Trajiste un libro que es la actividad agropecuaria. Simplemente para mostrártelo. Aspectos impositivos, comerciales y laborales. ¿Lo podemos mostrar acá, por favor? Quiero... Porque me imagino que para el que tiene a lo mejor 50 hectáreas, obviamente, tal vez digo, no sería tan atrapante, ¿no? Pero para aquellos que tienen realmente una importante actividad agropecuaria, esto es... ¿Entre quiénes han hecho este libro? Somos 5 profesionales que hemos participado: Osvaldo Balán, Claudia Charadía, Perla Oledo, que es de Rosario, José Labroca, la parte previsional, y yo. Sí, lo hemos hecho en el año 2003, 2004, estamos ahora con un planteo de modificación importante y de ampliación y de cambios que ha habido, ¿no? Evidentemente, yo creo que como libro de cabecera para Mesita Luz es muy divertido. Yo lo hablé, no, pero hay una cosa, ojo, yo estuve 5 años en la oficina de prensa de la DGI y sé lo que es el tema de impuestos, claro, no es fácil presentarlo para Doña Rosa, ¿no? Seguro. Pero lo abrí al azar, y una de las cosas que más me llamó la atención es este tema precisamente de la actividad agropecuaria. Claro, uno puede considerar una actividad que depende tanto del clima, como si fuera la venta de un automóvil. Por supuesto. Entonces, actividad vegetativa, con ciclos puntuales que no se pueden modificar, si bien a veces se intenta un poquito, pero no se puede modificar, sujeto a las situaciones vegetativas, climáticas, la condición esencialmente exportadora del agro. Son todas características que deben contemplar la legislación. Ahora sí. Sí, no, yo le quería preguntar, Santiago, ¿el gobierno no sabe de estos cambios que se deben hacer en cuanto a leyes tributarias? ¿No se da cuenta el gobierno como para decir, bueno, muchachos, antes de poner un número en las retenciones, evaluemos? Yo creo que hay... Yo creo que pero el Consejo Profesional ha hecho en su momento varias críticas y comentarios y ha hecho aportes, ¿no? Pues no es solo críticas y comentarios, hay que hacer aportes. Ha hecho aportes concretos. Y lo voy a preguntar, a estas últimas 2 reformas le ha hecho aportes concretos. Y lo voy a preguntar con una grosería. ¿Esos aportes que ustedes hicieron, los pusieron en el mismo baño donde la Felisa Miceli encontró el bolso? o realmente le dieron curso a lo que ustedes presentaron? La verdad es que... no, se hicieron antes. Hace tiempo que se formó un grupo que se llamó el Gabinete Fiscal, que se reunió en el Ministerio de Economía durante varias semanas, a la cual tuve realmente el honor, y no sé mucho por qué, de participar. Se hicieron comisiones de los distintos impuestos y hasta el tema procedimiento fiscal, del cual participé, y se fue analizando artículo por artículo. Y este trabajo lamentablemente no trascendió. Julio César Asenjo de Mendoza dice... ¿Cómo accede al libro del que hablan? ¿Cómo se accede a este libro? No, ese libro es un libro de la ley, de editorial La Ley. Ah, correcto, claro que estaba bien. Decíamos que estaban faltando. Pero sí, están quedando un poco porque digamos, tenemos que renovarlo, tenemos un compromiso para el año que viene. Si se contactan con la editorial La Ley, llaman a La Ley. Sí, lo consiguen, ¿no? Sí. Ahí está Julio César. Pero es muy importante la actividad agropecuaria, me parece fundamental. Además, me llamó la atención esto de abrirlo al azar, porque no es que lo abrí en la página más linda, lo abrí al azar y era pero perfectamente entendible. Esto realmente muy interesante. De mi parte te hago la última, Santiago, disculpa, Alfredo. Dale. Las retenciones, ¿cómo afectan a los bienes personales del productor? A los bienes personales del productor. ¿Los afecta? Bueno, lo que pasa es que evidentemente va a tener menos bienes el productor, va a tener menos ganancias, va a tener menos posibilidad de incorporar patrimonio. Indirectamente afecta a toda la actividad económica del productor. Claro. Al tener menos ganancias puede comprar menos bienes, al tener menos bienes tiene menos patrimonio. Es decir, el problema de bienes personales es un problema aparte, pero directamente... Está vinculado. Sí, yo creo que toda la actividad económica del productor está vinculada, porque algunos dicen no afecta a la rentabilidad. ¿Cómo no afecta a la rentabilidad? ¿Tengo menor precio? Obviamente afecta a la rentabilidad desde ya. Pero el problema es que no solo afecta a la rentabilidad, sino que la afecta en forma despareja. Ese es el otro problema, la falta de equidad. O sea, que es uno de los principios fundamentales para los tributos. La falta de equidad, así como la neutralidad
que hay que aplicar los impuestos de manera que afecte lo menos posible a la producción, a la comercialización de bienes, para lograr un crecimiento. Porque además hay otra cosa, cuanto más crecimiento tenemos, más recaudación hay. Es obvio, si crecemos, hay más actividad, hay más negocios, hay más empresas, y hay más ganancias y más impuestos, pero impuestos generales repartidos. Santiago, se nos fue el tiempo, te queremos agradecer muchísimo. Nuestra misión, la misión del equipo de producción fue que nos vinieras a aportar cosas sobre el tema retenciones. Impuestos a la producción. Impuestos a la producción. Mal llamado retenciones, porque no te la devuelven. Se la retienen, pero se nos fue la mano y te aprovechamos por... Si bien es cierto que en este espacio siempre tenemos la valiosísima colaboración del doctor Néstor Rodríguez, de todas maneras queríamos aprovechar también que hayas venido. Seguramente, porque estamos escuchando los teléfonos de fondo, alguna pregunta va a quedar y te la vamos a hacer llegar. Tenemos todo tu correo también para hacértela llegar. Sí, cómo no. Pero te lo podemos comprometer para que vuelva. Ah, por supuesto. Mercado Visión. También podemos traerlo cómo no. Cuando quiera. Porque te es agradecemos importante el aporte. muchísimo por todo el aporte y sobre todo por lo que hacen por toda la actividad agropecuaria, que es tan difícil, tan complicadita y que a veces le cuesta mucho entender al productor del medio. Digamos. Yo desde ya les agradezco la invitación, Alfredo y Néstor, realmente muy agradable la mañana del sábado. Te hicimos levantar temprano. No, pero bien, tampoco tan grave, no, bien. Gracias. Me da pena. Bueno, se nos fue otro amanecer ganadero, Néstor. Se viene el fin de semana. Sí, que gane Argentina. Ojalá, espero que el campo de juego ayude a estos monstruos que juegan tan bien, ¿no? Messi, Riquelme, porque dicen que el campo de juego de River está bastante... Los desfavoreció contra Arsenal. Sí, quedó Parece que mal. para Arsenal estaba el campo bueno y para los de River estaba malo. Vos te estás burlando de tu amigo Silvio Bayoco y yo se lo voy a contar. No, por favor, ¿por qué? No me digas eso, no. Que tengan un lindo fin de semana. Abrazo grande para todos. Muchísimas gracias.